Está bien. Decíamos, hace ritmos urbanos, bien latinos. Decíamos esta mañana con Sarita que además del tema económico financiero con el dólar es un problema psicológico. Los argentinos siempre tenemos problemas con el dólar. Cuando baja, porque complica las exportaciones, porque motiva que la gente se vaya a viajar afuera y a gastar afuera, cuando sube, porque impacta la inflación, etcétera. El tema es que el dólar está omnipresente en nuestra vida. Ayer hubo remesones con eso. Sí. Hablemos con los especialistas, Sarita. Vamos a hablar en este caso con Cristian Buteler, él es economista, analista financiero, para que nos dé un pequeño panorama de qué es exactamente lo que estuvo pasando ayer y cómo ve el panorama para las próximas semanas. Cristian, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por llamar. Bueno, esta pequeña turbulencia de ayer, este salto del dólar un poco más cerca del techo de esta banda impuesta por el gobierno, ¿qué análisis haces al respecto, Cristian? Bueno, tengamos en cuenta primero que el dólar flota, ¿sí? Así que sus movimientos pueden ser totalmente normales dentro de esa banda de flotación. Obviamente tenés varios aspectos que impulsaron la suba. Se termina, por un lado, el momento de mayor liquidación del campo. Por otro lado, tenías un dólar que el mercado lo estimaba demasiado bajo, y eso hace que, bueno, que en algún momento terminen volviéndose a la moneda dura. Tuviste un informe del JP Morgan que también alertó o sugirió a sus clientes salir del carry trade. Cuando vos salís del carry trade, cerrás operaciones en pesos, que estabas a tasa, para irte al dólar. Y a todo esto se le sumó un desarme que hizo el Banco Central, de las LEFIs, que es donde los bancos manejan el instrumento con el cual los bancos manejan su liquidez, que hizo que sobre muchos pesos en el mercado, que baje la tasa y que todavía sea menos atractivo quedarse en pesos. Bueno, todos esos factores, nunca es un solo factor, siempre es un conjunto de factores, todos esos factores vienen impulsando al dólar, no de ayer, sino yo te diría del último mes, donde lleva una suba del 10%. ¿Y estos movimientos nos tenemos que acostumbrar a verlos de acá hasta las elecciones, por ejemplo, o son puntuales y se pueden estabilizar en las próximas semanas, Cristian? Bueno, sí es cierto que las elecciones siempre en la Argentina traen mayor presión sobre el tipo de cambio, porque muchos inversores dolarizan carteras, prefieren esperar los resultados electorales en una moneda más firme, y eso te va a generar más demanda. Es probable que vos tengas volatilidad de acá a las elecciones. A ver, no debería ser de este nivel, porque la realidad es que cuando te vas acercando al techo de la banda, empiezan a funcionar distintos incentivos a que vos vuelvas a ponerte en pesos para aprovechar la tasa. Entonces eso creo que va a funcionar un poco como regulador del dólar, pero claramente este es el segundo semestre, me parece que el dólar se va a acomodar mucho más cerca del techo que del piso, ¿no? Vos tuviste los primeros, desde abril que se instaló este nuevo régimen cambiario, un dólar que estuvo desde la mitad de la banda para abajo. Bueno, es muy probable que en el segundo semestre lo veamos desde la mitad de la banda para arriba. De hecho, ya está de la mitad de la banda para arriba. Es probable que se mantenga así. Desde que Milei ingresó al principio, bueno, los primeros días fueron turbulentos, pero de que empezó a estabilizarse el programa del gobierno, hubo un clamor de ciertos sectores económicos, de empresarios, diciendo que había que devaluar, que Argentina no era competitiva, etcétera. El gobierno hasta acá resistió y parece que esos clamores bajaron, pero ¿cómo analizar el proceso este punto, desde que llegó Milei hasta ahora, Cristian? Bueno, el tipo de cambio, cuando llegó Milei, lo primero que hizo fue devaluar. Por eso. Recordemos que tuvimos una mega devaluación que terminó provocando una inflación del 25% en diciembre del 2023. A partir de ahí tuvimos un tipo de cambio fijo que ajustaba por el crawling peg, y bueno, lo que sucedió fue que, claro, vos tenés un cambio fijo, ¿no?, que ajustaba a una tasa del 2% mensual y una inflación viajando muy por arriba, el dólar se te terminó apreciando. Este nuevo régimen, que lo cambiamos en abril, es un poco más flexible, tiene bandas de flotación,
ya desde ese punto de vista ya es mejor por eso, ¿no? O sea, por ser más flexible ya eso ya lo mejora. Además, las personas físicas dejaron de tener cepo, las empresas siguen teniendo cepo, y bueno, creo que fue un paso adelante hacia lo que realmente tenemos que buscar, que es un tipo de cambio totalmente libre, ¿no? O sea, donde todos los agentes económicos, sean empresas, personas y demás, puedan acceder a él sin ningún tipo de problema. Eso se ha demorado y bueno, y el gobierno, habiendo puesto los incentivos ahí al piso de la banda, al principio intentó mantener el tipo de cambio un poco atrasado a los efectos de poder seguir con el proceso de desinflación, también porque conviene muchas veces electoralmente. Bueno, provocó algunos problemas que vos ya lo veías no solamente en el turismo, con mucha gente viajando al exterior porque les era mucho más barato, sino también algunas empresas a las cuales se les hacía casi imposible competir con un dólar, con un tipo de cambio tan bajo. Ahora esta suba del dólar da un poquito más de aire, ¿no? O sea, da un poquito más de aire, sobre todo para esas empresas que venían con serios problemas por lo caro que era todo en dólares en Argentina. ¿Te acordás que, bueno, cuando fue la campaña electoral, una de las ideas fuerza de toda la campaña electoral de Milei era la dolarización? Él prometía que iba a dolarizar el país, todo el país, todos nos pusimos a opinar sobre eso, a recordar cosas, a recordar a Cavallo, Ecuador, etcétera. De repente el tema dejó de estar dentro de la agenda argentina. ¿Qué pasó en el camino? Era imposible. O sea, ¿qué es lo que vos necesitas para dolarizar? Lo básico que vos necesitas para dolarizar, ¿qué es? Dólares. La Argentina, ¿qué es lo que no tiene? O sea, el gobierno, mejor dicho, ¿qué es lo que no tiene? Claro. Dólares. Entonces, la verdad que dolarizar sin dólares era una utopía. O sea, podrías haberte ido con el precio del dólar a cualquier número, no tenía precio el dólar si vos querés dolarizar sin dólares. Por eso el gobierno tuvo que dar marcha atrás con esa idea, después cambió a una competencia de monedas y demás, pero lo cierto es que la dolarización muy rápidamente quedó atrás, que también fue, porque a veces se menciona a cuánto había llegado el dólar por allá por noviembre del 2023, el dólar blue, y en parte fue por eso también, ¿no? Porque muchos salieron a comprar dólares a cualquier precio, porque si yo estimaba que ibas a dolarizar, bueno, si vas a dolarizar sin dólares el precio va a volar, ¿no? Entonces muchos hicieron eso, el dólar subió demasiado, y en gran parte fue por esa idea, ¿no? Porque el principal candidato, el que había ganado las primarias y demás, y decía que iba a implementar ese plan. Bueno, por suerte no lo implementó y ya te digo, rápidamente quedó atrás esa idea. ¿Cómo ves la última, te hago, Cristian? La situación económica en general, digamos, el gobierno está tratando de bajar la inflación, eso lo está logrando, está luchando a brazo partido para mantener el equilibrio fiscal, está abriendo paulatinamente muy poquito las importaciones y esto está provocando en muchos sectores de la industria nacional quejas tremendas. ¿Cuál es el próximo paso para que esto se encamine para mejor o cuáles son los riesgos que ves en todo este trayecto? Bueno, la verdad que vos ves una economía que está moviéndose a distintas velocidades, ¿no? Cada rubro, hay rubros que están muy bien, sí, puede ser petróleo y gas, o sea, realmente Vaca Muerta ha funcionado muy bien. Sí. Después tenés el campo, que obviamente salió de una sequía y eso también lo impulsó mucho. La minería está también empujando hacia adelante. Y después tenés otros sectores, capaz como la construcción, que está muy golpeado, que no logra recuperarse, el comercio, la industria, que son sectores que son más mano de obra demandante. Entonces a veces cuando uno mira la economía en su conjunto, dice que la economía crece y hay gente que te dice, pero ¿dónde? Yo no lo veo, ¿no? Y precisamente pasa por eso, ¿no? O sea, sobre todo en las grandes urbes es donde más pesa la construcción, donde más pesa la industria y claro, al no ser sectores que todavía están, bueno, la construcción muy por debajo y la industria todavía peleando por recuperarse, vos ves que hay esa diferencia entre lo que se persigue y lo que los números reales marcan. Creo que, bueno, quedan bastantes cosas por
digamos, cambiar, ¿no? Creo que se necesita impulsar realmente nuevamente la industria, porque yo necesito darle trabajo a la gente, y si le doy trabajo a la gente, hasta voy a terminar recaudando más, ¿no? Sí. Y está faltando un poco ese plan que impulse nuevamente a la industria para que realmente sean la mayor cantidad de sectores los que pueden decir que se están recuperando. Y otro de los temas que está por verse es el tipo de cambio, ¿no? Sí. Todavía, como te decía antes, tenés un cepo sobre las empresas son los que más excedente de pesos tienen. Liberar el tipo de cambio podría no solo mejorar, digamos, la competitividad en base a que seguramente se acomode todavía un poco más arriba, sino también permitir que entren inversiones en forma fuerte, y que se vuelva, digamos, a una etapa de crecimiento. Claramente, si vos liberás el tipo de cambio y el tipo de cambio sube, y seguro vas a tener un impacto en los precios. Eso no lo podemos negar. Ahora, si el gobierno se mantiene firme en su política de equilibrio fiscal, se mantiene firme en su política de orden monetario, ese salto inflacionario va a ser acotado, no solamente en la magnitud, sino también en el tiempo. Y rápidamente vas a poder volver, digamos, a este proceso de desinflación, que es cierto, tenemos un proceso de desinflación, pero igualmente todavía, digamos, para estar ya a 18 meses del programa económico, tener una inflación de 1,6% es alta. Sí, exacto. La inflación tendría que haber desacelerado mucho más. Vos a esta altura, en otros planes de estabilización, la inflación era 0,5, 0,4, ¿no? O sea, digamos, la que más se recuerda, la última que más se recuerda es la convertibilidad. Bueno, vos ya a los 18 meses estabas con una inflación de un dígito anual, no de un dígito mensual, de un dígito anual. Entonces, también está faltando un poco poder terminar, digamos, de convencer, ¿sí?, de que los precios tienen que tender a una deflación. Ahí tenés también algunos puntos a resolver, tenés tarifas que todavía siguen indexadas, muchos precios en la economía todavía siguen indexados, y eso no ayuda, ¿no? O sea, cuando vos ves las prepagas que aumentan por inflación pasada y demás, bueno, son creo que todavía temas que están a resolverse. Lo que pasa, Cristian, que encima la política le pide que haga más gasto por todos lados. Toda la presión de la política es más gasto y más gasto y más gasto. ¿Cómo hace para controlar el barco? Mira, a ver, yo creo que Argentina tiene, y una de las cosas que hizo bien este gobierno es ir al equilibrio fiscal. Yo creo que Argentina necesita un equilibrio fiscal. Muchos podrán decir, bueno, pero tal país tiene déficit. Es cierto, pero la realidad es que capaz lo que tiene también es financiación, entonces no tiene que emitir dinero, que es nuestro caso. Nosotros no tenemos financiación, tenemos que terminar emitiendo dinero, y si emitís dinero, terminás con inflación. O sea que creo que el equilibrio fiscal es fundamental. Ahora, adentro del equilibrio fiscal, hay dos cosas que tenemos que ver. Primero, ¿cuáles son los rubros en los cuales haces los recortes? Pensarlo en forma personal. Digamos, cuando vos tenés que ajustar tu presupuesto, ¿sí? Porque tuviste algún gasto extra o porque tuviste, digamos, menores ingresos, bueno, vos te fijás en qué vas a gastar menos. Obviamente la comida, no vas a empezar ajustando por la comida, ¿no? O sea, vas a buscar otros rubros por ajustar. Y segundo, hay en algún momento en el cual vos tenés que empezar a pensar que tenés que hacer crecer la economía, creo que yo lo decía al principio. O sea, también es medio difícil que vos puedas sostener un equilibrio fiscal si la economía no crece, porque las demandas van creciendo, la sociedad también va creciendo, o sea, su población también va creciendo, y entonces también probablemente los gastos que vos tengas que hacer va creciendo. El equilibrio fiscal es ingresos menos gastos. Bueno, yo creo que el gobierno hizo un buen trabajo, sí, para bajar los gastos, ¿no? O sea, ahí, bueno, igualmente podemos discutir algunos rubros a los cuales tocó, son discutibles, pero bueno, el gobierno bajó los gastos. Yo no sé si le queda mucho trabajo, siempre se puede mejorar, obviamente, pero yo no sé si tiene mucho más para bajar el gasto. Creo que hay que empezar a pensar en cómo hago crecer la torta, cómo hago que el Estado tenga más ingresos, no por vía de más impuestos,
Lo que yo tengo que hacer es que crezca la economía. Si crece la economía, obviamente me van a crecer los ingresos porque yo cobro impuestos, es un porcentaje. Así es. Cristian, muy agradecidos, buen panorama. Clarito el panorama. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Que andas muy bien, gracias. Cristian Buteler, economista, analista financiero, si lo quieren seguir está en X, por ejemplo. Invierno 2025. Le ponemos